gen fósil es un gen que, por alguna razón, perdió su funcionalidad. O sea, el bombardeo de mutaciones en los genes, en los genomas, sigue ocurriendo. Ahora, si vos relajás el mecanismo que ordena esa variación, las bombas siguen cayendo y te inutilizan un gen. Por ejemplo, aparece un mensaje, en el mensaje que codifica para una proteína te aparece una señal de terminación de mensaje. Ese gen codifica un producto que es más corto de lo que debería y no es funcional. Eso se llaman pseudogenes, aparte de fósiles, se llaman pseudogenes. Y que son muy comunes en nuestro genoma. La familia de las que codifican para las globinas, las distintas alfa y beta globinas, aparte de genes funcionales que se expresan en distintos momentos del ciclo del desarrollo fetal, ¿sí? También hay pseudogenes que forman parte de esas familias. Por ejemplo, en otros organismos, el delfín, la ballena y otros animales marinos, los genes que codifican este tipo de... El gen que absorbe en la longitud de onda de los azules, sí también son genes fósiles que han quedado inutilizados. La cuestión es, ¿qué pasó si los cetáceos, ¿sí? y otros animales, los cetáceos, delfín, ballena, etcétera, tienen este gen que es no funcional, al igual que el celacanto? Hay dos posibles hipótesis para explicar esas observaciones, que es que lo hayan heredado del ancestro común, ¿sí? que haya sido inútil ese gen en el ancestro común, pero lo que vemos es que el grupo hermano de los cetáceos, que son las vacas, o el grupo hermano de los celacantos, que son los peces, tienen esos genes funcionales, con lo cual son eventos que ocurrieron independientemente en estas líneas evolutivas. Ya termino. Voy a tener que saltear algunas cosas. Bueno, mamíferos nocturnos. Uy, ahí se ve. Bueno, esto es un mono, ¿sí? un primate, estos son prosimios, ¿sí? y también este es el único primate con hábitos nocturnos. Estos son prosimios que también tienen hábitos nocturnos y muestran un fenómeno muy parecido. Ninguno tiene este gen funcional. En este caso, en estos prosimios, el bush baby y el loris, ¿sí? son la pérdida de función de este gen ocurrió por un mismo evento evolutivo, por una delesión de una parte del mensaje común. ¿El comportamiento es consecuencia de la delesión? Yo supongo que más bien la delesión es consecuencia de cambios comportamentales que implican que la visión, no es el sentido más importante para un organismo nocturno. El organismo nocturno, mientras vea luz muy tenue, no necesita diferencial azul, rojo, verde, etc. O sea, un organismo que necesita de su visión, que nace con una mutación de esas características, lo más probable es que tenga una desventaja reproductiva y que tenga poco éxito evolutivo. Pero bueno, déjenme ver si logro terminar con los dos últimos ejemplos que traigo, que me parecen también sumamente ricos. Este lo voy a pasar por alto. Lo que nos dice esto, la lectura de esto, es que los cambios de hábitos pueden implicar cambios en la selección, pueden cambiar la magnitud de los coeficientes de selección, qué es lo bueno y qué es lo ventajoso y qué es lo perjudicial, ¿sí? Algo que era ventajoso deja de serlo, pasa a ser neutro, y entonces allí la selección natural sigue bombardeando los genomas, produciendo mutaciones que no son ordenadas por ese mecanismo ordenador de la variación que es la selección. Si la selección natural se relaja, los genes pueden fosilizarse debido al continuo bombardeo de la mutación. Esto nos trae otra lección que es muy importante, que es que la construcción del organismo mejor adaptado no es algo progresivo. A veces hay retrocesos. Es decir, las especies actuales no están mejor equipadas que sus ancestros, solo están equipadas de manera diferente. Por eso es que hablar de cosas primitivas y cosas modernas es quizás una cosa muy antropocéntrica, ¿sí? El penúltimo punto, creo que tengo esto y algo más, nada más. Bien, que es este subtítulo dice: la evolución se repite a sí misma. Yo cuando les dije que la visión tricromática era una adquisición de los monos del viejo mundo, introduje una pequeña mentira. Hay un mono americano, que es el aullador,
que está en Misiones, Formosa, etcétera, que una de las especies que se llaman del género Aluata, ¿sí? que tiene la capacidad, que es que tiene la capacidad también de ver, tiene visión tricromática. Tiene 3 genes que codifican opsinas y también eligen hojas tiernas para alimentarse. La pregunta es porque estos monos comparten un ancestro, digamos, lo heredaron de un mismo ancestro, o eventualmente se trata de un fenómeno como, por ejemplo, en este caso de convergencia evolutiva, donde un ictiosaurio, un delfín y un tiburón, que son cosas totalmente distintas, evolutivamente hablando, comparten una misma forma aerodinámica que está, obviamente, que les confiere ventaja a la hora de nadar en el mar, por ejemplo. O el ala de un murciélago, de un pterosaurio y de un ave. Son estructuras distintas que evolucionaron de manera independiente, pero que tienen formas muy parecidas y básicamente por un fenómeno que llamamos convergencia evolutiva. ¿Cuál es la hipótesis, digamos, cuál es la explicación para el caso de la visión tricromática en el caso de los monos aulladores? Adquisición independiente o ancestralidad común. Básicamente lo que esperamos es que si lo heredaron de un ancestro común, todas las especies y sus hermanas van a llevar el carácter. Ahora, si es convergencia evolutiva, ¿sí? No necesariamente la especie hermana de una especie focal no va a llevar el carácter en cuestión. Y eso es lo que pasa en el caso de los monos aulladores. La duplicación de las opsinas ocurrió 2 veces en la historia evolutiva, en el ancestro común de los monos del viejo mundo y en el ancestro del mono aullador. Todos los aulladores tienen visión tricromática. ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, la filogenia nos dice que los aulladores adquirieron el carácter independientemente de los monos del viejo mundo. La genómica nos muestra que se trata de duplicaciones independientes. Sin embargo, y las duplicaciones ocurrieron una muy profunda en la historia evolutiva hace 30, 40 millones de años y otra más reciente, hace 10, 15 millones de años. Pero hay algo que es interesantísimo y nos muestra la potencia que puede tener un mecanismo como la selección natural para producir capital a partir de muy poco dinero, como dijimos en la analogía con el interés compuesto, que es que si nosotros analizamos los 2 genes que resultaron de la duplicación, el que determina la absorbancia en el rango del verde y en el rojo, ¿sí? Tienen las mismas sustituciones de aminoácidos que las que vimos antes en los monos del viejo mundo. Es decir, que hay algo que apareció más de una vez en la historia evolutiva de un mismo grupo, en este caso de los primates, pero apareció más de una vez, lo cual nos dice la fuerza que puede tener la selección en llevar, digamos, en detectar, por un lado, y el detectar, por favor, entre comillas, este tipo de variantes que producen una ventaja. Bueno, esto lo voy a pasar por alto.